Continuamos con La Noche. Después de la primera vuelta en elecciones presidenciales en Colombia y ante la derrota que tuvo el presidente candidato frente a su rival Óscar Iván Zuluaga, pues esto fue lo que dijo. Los colombianos tendrán dos opciones. Podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren una guerra sin fin. Y vamos a ganar con la paz. Señor expresidente César Gaviria Trujillo, yo quisiera que habláramos precisamente de este tema. Estamos en una dicotomía, según el presidente, de todos los colombianos. Aquí solo la sociedad se divide entre los que quieren la paz y los que quieren la guerra. ¿Así de simple es? No, sí, la sociedad, digamos que ese es el tema principal de la campaña y se ha vuelto el tema principal de la campaña, pero no podría ser el único tema de la campaña porque no tendría sentido. Y tú me tienes hablando solo de temas negativos, no me has hecho sino preguntas negativas. Yo te quiero decir que la campaña es una campaña que realmente el presidente ha tenido problemas, casi todas las campañas. La abstención se explica porque la gente no ha entendido bien qué era lo que proponían los candidatos, es muy difícil con 5, hubo guerra sucia, fue muy confuso. La abstención no se deba a que los ciudadanos no quieran votar. Ahora van a tener dos opciones claras y van a conocer las propuestas de educación, de salud, de justicia, de seguridad de cada uno de los candidatos. Y yo creo que la campaña debe estar orientada hacia eso, además de hablar del tema de la paz. Pero yo te quiero decir una cosa que para mí no tiene duda. No hay que olvidar que hoy solo en gastos de defensa se va la tercera parte del presupuesto nacional. Solo en gastos de defensa se va la tercera. Y yo no soy amigo de que haya que correr a reducir la fuerza pública, no, ni el presidente lo va a hacer. Pero este es un país donde la fuerza pública está dedicada a combatir a los narcotraficantes y combatir a los guerrilleros y no se puede dedicar suficiente a la seguridad pública. Por eso es que es tan importante la paz y porque hay que hacer más vivienda y porque hay que hacer más escuelas y porque hay dos maneras de salir de las FARC, la una con la guerra y la otra con la paz. Y los colombianos van a tener que escoger entre si quieren terminar con las FARC a través de vivir en la guerra permanente o si quieren terminar con las FARC a través de un proceso bien encaminado que ha avanzado muchísimo. Señor expresidente, obviamente todos los colombianos quieren la paz. Es decir, es muy raro conseguirse un colombiano que diga que le gusta la guerra. De pronto la diferencia es, y usted dígame si de pronto también la ve, en que hay muchos colombianos, así como hay bastantes que están con el presidente Santos, acompañándolo en su proceso de paz genuinamente, también hay colombianos que no creen que con un proceso tal como se está llevando en La Habana vaya a haber paz. Para esos colombianos, ¿qué cabida hay? ¿Qué cabida hay en la campaña del presidente Santos? Para los que no creen en que el proceso de paz va a funcionar de esa manera. Hay todo el derecho al escepticismo, hay todo el derecho a la duda. El presidente Santos y su campaña tienen que convencer a la gente de las bondades del proceso y de que el proceso ha sido bien llevado. Obviamente, a veces es más fácil creer en lo que dice el doctor Óscar Iván Zuluaga, que él va a llegar, le va a exigir a las FARC que se rindan y él los va a meter a la cárcel. Yo no he visto muchos sitios del mundo donde se hayan logrado procesos de paz así. Obviamente a la gente le encantaría que las FARC dejara de cometer fechorías y hubiera paz antes de sentarse a la mesa. Pero si usted lo logró, señor expresidente, o sea, con el M-19. Uno no le puede pedir a las FARC, camine, ríndanse, que yo los voy a meter a todos a la cárcel. Pero usted lo logró con el M-19 con condiciones. Eso es usted puso condiciones, no, hubo un cese unilateral al claro, las condiciones, es que primero haya paz, las condiciones es que primero haya paz y después él se sienta a la mesa, que ellos se rindan y entonces sí, que consigamos que se abandonen todas las prácticas delictivas y entonces él sí habla. Pues sí, así lo que se consigue es más guerra.
no se consigue la paz. Señor expresidente, no le voy a hablar de lo que dice el candidato Oscar Iván Zuluaga, le hablo como periodista que escucha también sectores de colombianos que permanentemente piden que se pongan condiciones a la mesa. Si es verdad que las FARC están tan interesadas en seguir adelante en este proceso de paz, ¿qué les cuesta dejar de secuestrar? ¿Qué les cuesta decir, mire, así como hicieron la tregua unilateral de una semana, qué les cuesta hacer una tregua unilateral más larga? ¿Qué les cuesta dar un gesto de paz y por qué el gobierno no les ha pedido ese gesto de paz? No, perdón. Y uno se podría preguntar, ¿y qué le cuesta? Así, de esa misma manera, ¿qué le cuesta al Estado colombiano aceptar una tregua unilateral, bilateral? Dirán, uy, no, pero es que eso es lo más lógico. Sí, eso es el caguán. Eso es el caguán, que eso no lo queremos. Uno no puede decir, no, es que la otra parte tiene que estar en tregua unilateral, pero el Estado no. No, pues es que no es tan simple, es que es muy fácil decir, ¿por qué no declaran una tregua? Ellos dirán, ¿y ustedes por qué no la declaran? ¿Por qué no las declara? Porque nosotros no queremos que el ejército colombiano deje de combatir. No queremos otra paz en la cual el ejército colombiano no combata o tenga sitios vedados del territorio nacional. Entonces es muy fácil decir, ¿y por qué no hacen una tregua? No, sí, claro, es muy fácil decirlo, pero es que eso no hay cómo conseguirlo. Es que el Estado colombiano quiere hacer la paz y estamos partiendo de la base de que el otro lado también, y están en la mesa negociando, se han negociado 3 puntos de 5 y resulta que no, que ese proceso hay que destruirlo y poner unas condiciones que sean inaceptables para la otra parte para que podamos seguir en guerra. ¿Usted le parecen inaceptables las condiciones, señor expresidente? ¿Y a la campaña Santos le parecen inaceptables? No, muy buenas. Yo estoy de acuerdo con que sería maravilloso que las aceptaran, pero como yo sé que en los procesos de paz de todo el mundo, y conozco muchos, la otra parte no se rinde porque uno quiere, ni hace lo que uno quiere, porque es que uno está negociando es con el enemigo. Uno está negociando es con el enemigo. Y otras cosas, los secuestros en Colombia se han reducido de manera bastante significativa. O sea, ese no es el tema principal de las relaciones. Hoy el tema principal es el narcotráfico, pero el doctor Oscar Iván no quiere que se hable de eso. No quiere que a las FARC se le exijan que abandonen el narcotráfico y que se radiquen los cultivos. A él le parece que eso es una gran concesión. Yo no veo en qué consiste la gran concesión. O sea, a mí un acuerdo de paz con las FARC en que no esté incluido el narcotráfico no me parece que valga nada. Se lo digo con toda la franqueza. Entonces, él no está poniendo condiciones, las está retirando. No les va a exigir a las FARC que abandonen el narcotráfico. No les va a exigir a las FARC que contribuyan a la erradicación de cultivos. A propósito de eso, el candidato presidente Juan Manuel Santos, en el debate que hizo el canal RCN Televisión de Colombia, pocos días antes de la primera vuelta, dijo esto sobre el narcotráfico, sobre negociar con el narcotráfico. A mi campaña no entró un solo peso del narcotráfico. Yo con los narcotraficantes ni negocio, ni hablo, los someto a la justicia, los capturo, los meto a la cárcel y si se resisten, los doy de baja. No ha entrado un solo peso y el señor Uribe no ha mostrado las pruebas. Y no ha mostrado las pruebas porque no las puede mostrar porque el hecho no existió. ¿Es verdad o no que no se negocia con el narcotráfico porque las FARC son consideradas un cartel del narcotráfico? Pero no, Claudia, sí. no seamos ingenuos. No, el narcotráfico es un delito colateral de lo que hacen las FARC. Pretender hacer abstracción de que esos señores, pero sus principales crímenes no están en haber estado en el narcotráfico. Ellos han estado en la guerra y han matado miles de colombianos y han cometido actos barbáricos por cantidades. Entonces no vamos a resolver, que el problema no se puede resolver simplemente comprometiéndolos a que abandonen el narcotráfico. No, hay que distinguir. Una cosa son los narcotraficantes y otra cosa los grupos armados que de alguna manera tienen ingresos de narcotráfico y que la comunidad internacional reconoce que son grupos armados y que son un rezago de la Guerra Fría, pero eso no es lo mismo. A mí me da pena. Si tú quieres creer que los narcotraficantes es lo mismo que las FARC, entonces eso quiere decir
que es que no quieren hacer la paz con las FARC, pues porque ellos están en el narcotráfico, eso es más importante que los muchos crímenes que han cometido. No hay que incurrir en sofismas. Cuando el presidente Santos dice que él no negocia con los narcotraficantes, está diciendo lo que es. Él no aceptó la propuesta que le hicieron. Los Estados Unidos sí la aceptaron. Entonces los Estados Unidos hicieron mal porque negociaron con el señor Comba y se lo llevaron a Estados Unidos. Está mal de Colombia que no aceptó las condiciones de los señores, pero los Estados Unidos sí. A ver, explíqueme qué es lo que tiene, qué es lo que hay allí, qué es lo que hay de bueno de Estados Unidos y de malo en Colombia cuando la Fiscalía dice estas son las condiciones y los señores no aceptaron. En cambio las de los americanos sí las aceptaron. Pues es que no es un secreto para nadie que la DEA negocia con narcotraficantes y eso es un hecho rechazado por los ciudadanos víctimas del narcotráfico. Bueno, pero es que los americanos negocian con los narcotraficantes. ¿Sí? Y hoy en Colombia, gracias a lo que hizo el presidente Uribe, gracias a lo que ha hecho el presidente Santos, gracias a lo que ha hecho la justicia colombiana, lo que ha avanzado la Fiscalía General de la Nación, gracias a lo que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, gracias a todo eso, hoy los narcotraficantes le tienen más temor a la justicia colombiana que a la de Estados Unidos, y eso lo sabemos, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces, yo no veo qué es lo que está de mal en que un grupo vaya, se ofrezca y la Fiscalía le diga, no, en esas condiciones no, estas son las condiciones. No sé cuáles les ofrecerían los americanos, pero prefirieron entregarse allá. Entonces, según el plan de paz del gobierno del presidente Santos con las FARC, ¿serán las FARC los principales socios en la lucha contra el narcotráfico en Colombia? Pero claro, si eso está escrito, que ellos se comprometen a erradicar los cultivos. Inclusive el gobierno deja la salvedad que no renuncia a la aspersión. ¿Y usted les cree? Es un tema que quedó pendiente. ¿Y el presidente Santos les cree cuando dicen eso, cuando firman eso? Pues es que cuando uno está negociando con un enemigo y va a hacer una paz, pues se supone que les cree y que las partes tienen que cumplir. Y entre otras cosas no se nos olvide que esto va a referendo, que esto no es que se va a hacer una negociación por debajo de la mesa y los colombianos no van a saber. No se olviden que hay un referendo, que todo se va a conocer antes de que los colombianos voten. Entonces, pues aquí tampoco va a haber nada secreto, nada tan secreto, eso es mentiras, que hay cosas por debajo de la mesa, todas se van a conocer y los colombianos van a poder pronunciarse sobre ellas. Fíjese que a propósito de eso escuchábamos a ya la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez y quien ahora es jefe de debate, Oscar Iván Zuluaga, pidiéndole al gobierno los textos que Colombia no conoce sobre lo que han ido conversando con las FARC, más allá pues de los otros 3 acuerdos que han anunciado. ¿Hay algo para entregar ahí el país? ¿Qué más debe conocer? Porque la sensación que hay es que no se conoce a profundidad lo que pasa en La Habana. El compromiso de las dos partes fue no dar a conocer los textos hasta que no culmine la negociación. Cuando culmine la negociación se van a conocer los textos. Y en Colombia va a haber un referendo para que los ciudadanos se pronuncien sí o no. A mí no me parece mal que la doctora Marta Lucía los pida, pero el problema es que hay un compromiso de no publicarlos, sino hasta que la negociación termine y se puedan conocer integralmente los acuerdos y los colombianos se puedan pronunciar sobre ellos. ¿Y no es sano hacer esa negociación más de cara al país, precisamente, para evitar todas esas dudas? Esa es una manera, esa es una manera de que fracase, porque es que es muy... Y hay mucha gente que dice, ¿y por qué no nos dejan mediar? ¿Y por qué no participa la sociedad civil? ¿Y por qué no participa la iglesia? Sí, hay maneras, y ya las hemos vivido en Colombia. ¿Y por qué no se abren todos los textos a la discusión de todos los ciudadanos? Así es como fracasa un proceso de paz, si es que eso ya lo hemos vivido en otros gobiernos, fracasa, simplemente fracasa. O sea, ¿para qué un proceso que fracase? Dejemos que se haga la negociación y cuando se termine la negociación y se haga el acuerdo, todos vamos a ver qué se negoció y nos vamos a pronunciar sobre eso. Pero si todo el mundo va a opinar sobre cada palabra sin que el acuerdo avance, y eso fue lo que las partes convinieron, y eso es lo que se debe cumplir.
si quieren llegar y publicar los textos, hasta ahí llegó la negociación, porque es que cuando se establecen unas reglas para una negociación, se cumplen. Es que uno no puede llegar y decir, sí, aquí estoy, nada de lo que se negoció vale, yo no acepto el acuerdo de narcotráfico, las condiciones que se pusieron no son. Entonces, sí, volvamos a empezar, ok, no aceptamos unas condiciones, se acabó el asunto. No, es que hay unas maneras facilísimas. Es la vez que más cerca hemos estado de la paz en Colombia, la única vez que hemos estado cerca de la paz con las FARC. En el gobierno del presidente Barco y en el mío se generó un proceso que produjo la paz con el M-19 y con otros grupos guerrilleros, pero con las FARC es la primera vez en que estamos cerca. Hubo otros procesos y todo el mundo participó y todo el mundo se tomó fotos y todo el mundo viajó y todo el mundo opinó y a nada se llegó. Algo hay que aprender de las cosas que han ocurrido. Mire que otro hecho que genera desconfianza en muchos colombianos es que la negociación se haga en Cuba y ya sabemos qué piensa y cómo funciona el gobierno de los Castro, que es totalmente alejada de una democracia, y también la gran influencia del gobierno venezolano. Es decir, no se puede independizar el gobierno colombiano de esas influencias que generan tanta desconfianza para los colombianos. Pues claro, es que los países que son garantes para nosotros y para ellos. Ese es un sitio donde se puede hacer una negociación reservada. Y de hecho ha sido bastante reservada la negociación. Claro, si como el doctor Oscar Iván Zuluaga dice, él va a llegar prácticamente a armar una guerra con Venezuela, a intervenir en la política interna de Venezuela, a hacer como hizo Panamá y a pedir la aplicación de la Carta Interamericana, pues vamos a estar al borde de la guerra con Venezuela y sin necesidad de que se termine el proceso de paz, se va a terminar, punto. O sea, se va a terminar por la guerra con Venezuela que va a armar el doctor Oscar Iván Zuluaga. Le pido unos minuticos muy corticos. Porque es que el tema de la guerra y la paz no es solamente con las FARC, es que también quieren hacer una guerra con Venezuela. Podemos tener una opinión. A mí no me gusta el gobierno de Venezuela y no me gustan muchas de las cosas que se hacen, pero eso es un problema interno de Venezuela. Si uno se pone a resolverlo desde Colombia y a que lo tiene que resolver, pues sencillamente termina en guerra con Venezuela, porque es que es una política de guerra, no solo con las FARC, con Venezuela, con Ecuador, eso es lo que nos espera. En este momento, cualquier gobierno que exija cualquier tema democrático al gobierno de Maduro, Maduro le declara la guerra. Eso es verdad. Yo le voy a pedir... ¿Queremos la guerra con Venezuela? A ver, No, cualquier gobierno que diga una cosa no. Cualquier gobierno que se quiera meter en la política interna de Venezuela. Por ahora Colombia es mediador, está participando allí en un proceso. Yo fui mediador en ese país, yo haría y avanzaría más, pero allí estamos. No, el doctor Oscar Iván lo que quiere es citar en la OEA que le apliquen a Venezuela, que le apliquen sanciones y guerra con Venezuela. Sí, claro, si por unas declaraciones que dio el presidente Uribe estuvimos al borde de una guerra con Venezuela, ¿cómo será por llevar a Venezuela a la OEA? No, perdón, nosotros no queremos una guerra con Venezuela, los colombianos no quieren una guerra con Venezuela, así ideológicamente al doctor Oscar Iván le guste. Es que el problema ni siquiera es solo la guerra con las FARC, es que él quiere guerra con Ecuador y Venezuela, intervenir en los asuntos internos de Venezuela y de Ecuador. Necesito hacer una pequeña pausa, excúseme, y obviamente eso que me está diciendo, pues se lo escucha usted. Yo nunca he escuchado, y de una vez también lo aclaro a mis televidentes, no hemos escuchado que de la otra campaña quieran guerra, es una interpretación que se hace de la campaña de Juan Manuel Santos. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.